Digo en general porque estas son características para todos los goteros del mercado, para los goteros de Netafim, son características en cuanto a características constructivas, características de diseño, características hidráulicas que nos pueden a nosotros ayudar a evaluar qué gotero puede tener mejor performance en un eventual proyecto, en un eventual sistema. De hecho, lo que más valora un usuario en un sistema de riego por goteo cuando elige un emisor o cuando compra un emisor de riego por goteo es básicamente la resistencia que puede tener al taponamiento en un periodo de tiempo prolongado. ¿Por qué? Básicamente, obviamente, porque al tener un gotero más resistente, su inversión obviamente va a ser mucho más rentable en el tiempo y principalmente porque un gotero que no se tapa durante el tiempo obviamente va a permitir una mayor uniformidad de riego, vamos a tener una mayor producción, una producción mucho más uniforme y obviamente eso se traduce en utilidad para el agricultor. Entonces es importante que conozcan estas características para que ustedes mismos puedan evaluar y ustedes mismos puedan comparar los diferentes goteros que existen en el portafolio de productos de Netafim y puedan comparar también otros goteros que ustedes puedan usar, conozcan en el mercado. La primera característica que vamos a mencionar básicamente está relacionada a los laberintos internos de gotero. Ustedes conocen, o la mayoría conoce que un gotero tiene un laberinto interno que básicamente es el mecanismo que permite generar una turbulencia, generar una pérdida de carga necesaria dentro del gotero para finalmente emitir una gota de agua a presión cero, a presión atmosférica y una gota de agua que sea de un caudal deseado o un caudal, digamos, que se quiere conseguir en ese determinado gotero. Y es aquí, digamos, donde radica el tema de la tecnología de los fabricantes de riego, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos nosotros para generar un laberinto interno del gotero que nos permita tener una pérdida de carga adecuada para llegar al caudal determinado, pero sin perjudicar el tema de la obstrucción o hacer un laberinto que se llegue a destruir con el tiempo, ¿no? Entonces, la característica que tenemos que evaluar acá y que es bastante importante básicamente es la sección transversal de ese túnel o de ese laberinto. El área de la sección transversal está representada por la altura multiplicado por el ancho del laberinto. La profundidad de esa sección transversal por el ancho de esa sección transversal del laberinto. Y obviamente vamos a decir que en cuanto más grande sea esa sección transversal, obviamente la resistencia al taponamiento va a ser mayor, el gotero va a resistir más campañas en el campo, se va a obstruir en un tiempo mucho más prolongado. ¿Por qué? Obviamente por una deducción lógica, porque la partícula de sedimento, la partícula de suciedad va a tener un área mayor por donde va a pasar y va a ser más difícil que esta parada pueda obstruir mayor. Entonces, eso hay que tener en cuenta para evaluar qué gotero puede tener mayor resistencia a taponamiento. Para que esté más claro, en un ejemplo con 3 goteros de Netafim, estos son 3 goteros autocompensados. Los 3 goteros son de Netafim, uno se llama Streamline X, el otro se llama Typhoon Plus y el tercero se llama el gotero Aries. Estos 3 goteros tienen la particularidad de que pueden ser provistos en 1.6 litros por hora, aparte de otros caudales que también tenemos disponibles. Pero es importante que cuando ustedes comparen características de goteros, sean goteros del mismo caudal, obviamente, porque si tenemos si vamos a comparar goteros de diferentes caudal, probablemente los que tengan mayor caudal tengan secciones más grandes. Entonces, coloquialmente, como se dice, hay que comparar papas con papas, digamos. Entonces, acá comparamos 3 goteros de 1.6 litros, los 3 de Netafim. Los 3 tienen secciones de laberinto, secciones transversales de laberinto diferentes. El Streamline tiene 0.36 milímetros cuadrados. El Typhoon Plus 0.42 milímetros cuadrados. Y vemos que el Aries es bastante más grande, casi el 80%, 70% más grande que el gotero Streamline, con una sección transversal de 0.60 milímetros cuadrados. Entonces, bajo la premisa que les comenté hace un momento, probablemente o seguramente un gotero Aries va a ser mucho más resistente al taponamiento, una partícula que puede obstruir un gotero Streamline, también un gotero Typhoon, probablemente en un gotero Aries no lo obstruya y tenga mucho más tiempo de vida. Entonces, bajo esa premisa podemos nosotros deducir por ahora que el gotero Aries es un gotero más resistente al taponamiento.
Pero no es la única característica que nosotros tenemos que evaluar cuando evaluamos goteros, sobre todo cuando evaluamos resistencia de alta. Lo que ustedes ven acá en esta animación son dos goteros y acá estamos hablando básicamente de longitudes de laberinto. Longitudes de laberinto, y acá yo les haría a ustedes una pregunta abierta, que la pueden contestar vía chat si desean, teniendo en cuenta o considerando la resistencia al taponamiento, qué gotero puede resistir más al taponamiento, ¿qué creen ustedes que sea mejor? ¿Un laberinto más largo o un laberinto más corto? Los que se animen pueden dar su respuesta sin temor a equivocarse vía chat. Se anima a responder. Por ahí Aníbal Vilche dice laberinto corto, Suyón dice laberinto más corto, Beatriz dice corto, Obando dice orto, pero me imagino que quiso decir corto, Mauricio Salazar dice corto, y la mayoría parece que estamos de acuerdo, y parece que todos coinciden en que la resistencia de taponamiento cuando el laberinto es más corto. Entonces, de hecho, lo que vamos a decir nosotros es precisamente eso, un laberinto más corto, obviamente, va a tener una mayor resistencia al taponamiento. ¿Por qué? Obviamente son razones casi obvias, un laberinto más corto, obviamente la partícula de suciedad tiene menos recorrido del laberinto, va a permanecer menos tiempo dentro del laberinto y por un tema de probabilidades va a tener menos probabilidad, obviamente, de obstruir ese laberinto. Además, el laberinto más corto tiene también obviamente menos quiebres en el gotero, obviamente eso permite que también tenga una mayor resistencia del laberinto corto, ya que más quiebres generan, en los quiebres precisamente se generan las velocidades más bajas donde puede precipitar los sedimentos y obstruir el laberinto. Y principalmente también porque un laberinto más corto genera mayor turbulencia, y la turbulencia es un dato, es la principal característica que va a permitir que un gotero sea mayor resistente al taponamiento. Mayor turbulencia, menos posibilidad de taponamiento, más resistente el gotero, obviamente, al mismo. Y del mismo ejemplo que ustedes habían visto hace unos minutos atrás, tenemos los mismos tres goteros de Metafin, 1.6 litros por hora cada uno con su propia sección transversal. Pero ahora vamos a mostrarle datos de longitudes de laberinto. Longitudes de laberinto en un gotero streamline de 0.3 centímetros, 13 milímetros. En el Typhoon Plus, 18 milímetros, y en el caso del Aries, 65 milímetros. Entonces, si nos basamos en la premisa que hablamos anteriormente, una longitud de laberinto más corta es mejor, podríamos deducir entonces que el Streamline X es un laberinto, es un gotero que va a resistir más al taponamiento. Pero acá tenemos que evaluar entonces qué características es la que prima. Les voy a decir ahora que la característica principal para evaluar secciones para evaluar, digamos, los laberintos propiamente dicho, es la sección transversal. Es la característica que prima cuando nosotros evaluamos la resistencia al taponamiento. Solo cuando tengamos secciones transversales de laberinto parecidas o muy similares, recién vamos a poder evaluar la longitud del laberinto para ver qué gotero va a ser más resistente al taponamiento. Y, por ejemplo, lo que muestro yo acá va a venir un competidor de Metafin seguramente, va a ofrecer un gotero de 1.6 litros por hora, el mismo caudal, digamos, las mismas condiciones, obviamente, que los goteros que nosotros presentamos, y va a presentar este gotero con una sección transversal de 0.45 milímetros cuadrados. 0.45 milímetros cuadrados, si ustedes pueden ver, es un laberinto mayor al 7% con respecto al Typhoon Plus de Metafin, pero es bastante menor, casi 34% mayor es el Aries con respecto al gotero
de la competencia, digamos, o competidor. Entonces acá podemos nosotros decidir qué gotero utilizamos. Si yo lo evalúo con el gotero Aries, obviamente voy a decir que el gotero Aries en Netafim es muy superior por la sección de laberinto y no hay nada que discutir. Si lo evalúo con el gotero Typhoon Plus, puedo decir que de alguna manera el gotero competidor tiene una sección transversal mayor y puede llegar a ser más resistente al taponamiento del gotero Typhoon. Pero si evaluamos ahora la siguiente característica, que es la longitud del laberinto, vamos a ver que este competidor lo que va a hacer es proponer esta sección transversal de este gotero de 1.6 litros en una longitud de 65 milímetros. Una longitud bastante más grande o bastante más larga que el gotero Typhoon Plus, casi 3.4, 3.5 veces más. Entonces, sin temor a equivocarme, yo puedo decirle que frente a este competidor, que es un competidor real, de hecho, pueden revisar algunas fichas técnicas, tanto el Typhoon Plus como el gotero Aries van a tener una resistencia del taponamiento básicamente por las características que nosotros hemos evaluado. Y esto, ustedes tienen la posibilidad de poder hacerlo, ya sea con cualquier gotero de Netafim versus cualquier gotero de Netafim o hacerlo con goteros de la competencia. Es importante que cuando ustedes compren un gotero, cuando ustedes estén evaluando adquirir algún gotero, le pidan a Netafim la ficha técnica del gotero, donde la ficha técnica les va a expresar obviamente el caudal del gotero, el espaciamiento disponible de las mangueras, los coeficientes que hablábamos de K y el exponente de escala X. Y obviamente es importante que ustedes conozcan estas secciones transversal, profundidad, ancho y longitud del laberinto, y eso le va a permitir a ustedes comparar esto. Lo pueden hacer ustedes con diferentes goteros también, obviamente, de los competidores. Bien, habíamos hablado la fórmula caudal, la fórmula universal del caudal de los goteros. Existe el exponente de descarga X de cada gotero, propio de cada fabricante, propio de cada gotero específico. Este coeficiente de descarga, al ser más cercano a cero o ser más pequeño el coeficiente de descarga, eso se va a traducir en una mayor turbulencia dentro del gotero, y yo les decía que la turbulencia genera obviamente una resistencia mayor al taponamiento. Ustedes van a encontrar diferentes tipos de diseño de laberinto en el mercado, van a poder encontrar laberintos con dientes entrecruzados, por ejemplo, eficiente de descarga X igual a 5, que generan una turbulencia. Van a poder encontrar laberintos redondeados, incluso en algunos goteros antiguos, donde el exponente es inclusive más de 5, igual a 0.53, 0.55 en algunos casos, donde la turbulencia es inclusive mucho menor. Entonces es importante también que ustedes evalúen el exponente de descarga X de cada uno de los goteros. Y es importante también que sea más cercano, digamos, a cero, porque acuérdense que en la ecuación universal del gotero, donde el caudal está relacionado a la constante del gotero por la presión elevada a la X, entre más pequeño sea el X, la uniformidad de riego va a ser mayor porque la variación de caudal a diferentes presiones va a ser menor en todo el campo. Acuérdense que la presión está elevada al exponente X, más cercano a cero, entonces es realmente mucho menos variable el caudal respecto a la variación de presión en el campo. ¿Qué ha hecho Netafim en estos últimos años? Ha desarrollado un nuevo laberinto, digamos, un nuevo diseño, solo involucra dientes de laberinto mucho más afilados, con dientes de alta calidad, sino que existe una separación entre los dientes, no son dientes entrecruzados, y hemos podido lograr, obviamente, una turbulencia mucho mayor, y hemos generado también, obviamente, goteros mucho más resistentes al taponamiento con este nuevo diseño de laberinto. Y de hecho, la mayoría de goteros de Netafim presenta esta nueva tecnología, y existe una nueva tecnología que ya la vamos a revisar más adelante. Todo lo que hemos hablado al final se traduce, como yo les decía, en el coeficiente de turbulencia. El gotero que genera más turbulencia obviamente va a ser un gotero que va a resistir
más al taponamiento. Y esto también ustedes lo pueden calcular. Si el fabricante, si su proveedor de mangueras le proporciona a ustedes la información necesaria para hacer esto, ustedes van a poder calcular fácilmente el coeficiente de turbulencia. Es una fórmula matemática muy simple que va a involucrar las características que hemos hablado. El ancho, que está expresado por la letra W, la profundidad del laberinto también, obviamente el caudal en litros por hora del gotero, la presión obviamente en metros del gotero y el número de dientes. Ustedes con todas estas características pueden calcular el coeficiente de turbulencia de un gotero, compararlo con el coeficiente de turbulencia de otro gotero y evaluar qué gotero va a resistir más al taponamiento evaluando este coeficiente. Por ejemplo, nosotros hemos hecho y hacemos relativamente frecuente siempre este tipo de comparaciones. Por ejemplo, ustedes pueden ver en el gotero Aries de 1 litro por hora, de dientes de 85, con ancho de laberinto de 0.6 y una profundidad de 0.74, es un coeficiente de turbulencia de 5.8. Un gotero competidor de similares características, fíjense que el caudal es inclusive un poco mayor al gotero Aries, tiene un coeficiente de turbulencia mucho menor, menos del gotero Aries. Entonces, parando este tipo de factores, ustedes pueden darse cuenta que gotero va a resistir más alta taponamiento, sin duda. Bien, la tercera característica importante que tenemos que tener en cuenta es el área de filtración, el área de filtrado del gotero. Si bien es cierto, ustedes saben que todos los proyectos de riego, y esto tiene que tener claro, todos los proyectos de riego localizado, todos los proyectos de riego por goteo, tienen que tener filtración principal, tienen que tener equipos de filtración principal a un grado de filtración necesario para permitir que los goteros no se obstruyan. A pesar de que todos los proyectos o que la mayoría de proyectos cuenta con un sistema de filtración principal, es necesario que cada gotero cuente con un propio filtro inherente a cada uno de estos goteros. ¿Por qué? Porque pueden haber eventuales reparaciones de tubería donde puede entrar, digamos, arena en la tubería y obstruir el gotero. Pueden haber reacciones de fertilizante internas en la tubería que pueden llevar a obstruir el gotero. Pueden haber aglomeración o floculación de partículas dentro de la tubería producidas por la materia orgánica y el sedimento, que da partículas más grandes y también obstruir el gotero. O dependiendo de la geometría de la partícula, puede ser que pasó el filtro principal por una geometría media caprichosa y tiene que ser retenida, digamos, en el filtro del gotero. Y si evaluamos estas características, tal y como sucede en un cabezal de filtración principal, a mayor área de filtrado, obviamente el filtro va a ser más eficiente, más años de funcionamiento, obviamente, resistencia al taponamiento. Es importante que ustedes también evalúen esto, es importante que ustedes en las fichas técnicas puedan diferenciar qué área de filtración tiene cada uno de los goteros y que los fabricantes puedan exponer, obviamente, estas características. Algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta, principalmente que obviamente a mayor área de filtrado es mejor. Las secciones de este filtro del gotero obviamente tienen que ser secciones más pequeñas o raminas más pequeñas que la sección transversal interna del gotero, porque nada serviría tener una sección más grande que el laberinto, que al final va a permitir entrar partículas más grandes que la sección transversal del laberinto y obstruir dicho laberinto. O sea, hay que tener en cuenta esto con bastante cuidado. Los goteros de Netafim, como ustedes van a poder ver en esta animación, al ser goteros pastilla insertados, nosotros desarrollamos una suerte de alto relieve o de desnivel entre el cuerpo del gotero propiamente dicho y el filtro. Ustedes pueden ver que hay un pequeño desnivel entre el filtro y el cuerpo del gotero para conseguir que el filtro esté ubicado lo más central posible en la manguera, ya que la velocidad del agua obviamente es mayor en la parte central de la manguera de polietileno, la manguera de polietileno, y el filtro va a poderla autolimpiarse con la misma velocidad del agua. Todos sabemos también que los goteros, la posición correcta de instalación de los goteros es con los goteros hacia arriba para evitar la obstrucción de los goteros por partículas de afuera, digamos, ¿no? Pero si eventualmente alguien
por las condiciones del terreno, el gotero se voltea y la manguera queda con los goteros hacia abajo, es importante también que el gotero o que el filtro esté separado de las paredes de la manguera, porque obviamente siempre el sedimento va a tender a precipitar hacia abajo por gravedad y va a poder tapar el filtro. En algunos goteros que ustedes conocen como goteros tipo rulero, tienen toda la sección transversal insertado del gotero, el filtro está bastante pegado a la manguera, entonces cuando hay una precipitación de los sedimentos es mucho más fácil que el gotero obviamente pueda obstruirse. Y como a nosotros nos gusta un poco siempre estar comparando los goteros con respecto a las competencias o a los otros fabricantes, nosotros vamos a decir que hemos comparado los 3 goteros que tiene Netafim en su portafolio de productos no autocompensados, tanto Aries, Typhoon y Streamline X. El área de filtración de cada uno de estos goteros va a depender de algunas veces del caudal del gotero, pero digamos que en el Aries está entre 47 y 51 milímetros cuadrados de área de filtración. Hemos comparado hasta con 5 goteros de las mismas características, digamos, que el Aries, y hemos encontrado que tenemos 36% mayor área de filtración que el competidor más cercano. En el caso del Typhoon Plus, que tiene una área de filtración de 22 a 26 milímetros cuadrados, dependiendo del caudal del gotero, estamos con 5 goteros análogos, digamos, al Typhoon Plus, y hemos encontrado que tenemos 10% mayor área de filtración que el competidor más cercano, y en el mismo caso, Streamline tiene un área de filtración 56% mayor que el área de filtración del competidor más cercano. Entonces, resumiendo, lo que ustedes pueden hacer básicamente para poder comparar o para poder evaluar qué gotero va a tener mejor performance en el campo, sin necesidad de probarlos, digamos, nuevos que aparecen o los que no han sido probados en el mercado, ustedes simplemente pueden comparar las características técnicas, hidráulicas, de diseño, y obviamente eso puede darnos una conclusión de qué gotero va a tener más resistencia al taponamiento. Esto es básicamente características físicas y de diseño hidráulicas. Bien, yo no sé si hay preguntas, voy a revisar. Al parecer no tenemos preguntas. Pablito, tú me avisas si hay preguntas o si tenemos algo ahí pendiente, si no seguimos. Dale, te aviso que una pregunta. Ya, perfecto. Si tienen preguntas, acuérdense, pueden sin problemas escribirlas por el chat. ¿Se ve la pantalla nuevamente? Sí, se ve en la pantalla. Bien, señores, dicho esto, vamos a ver un poco del portafolio de productos de Netafim en cuanto a mangueras no autocompensadas. Ustedes ya saben evaluar la resistencia al taponamiento de los goteros. Ahora lo que yo quiero es que conozcan un poco, muchos de ustedes que son clientes ya de Netafim conocen muy bien Beto, ¿Sí? Beto, tenemos dos preguntas de Jorge. Nos hace una pregunta sobre el área de filtrado y Hugo Bando nos pregunta sobre el taponamiento que podría producirse. Diferencia en cuanto a taponamiento en Streamline de 1.1 y 1.6. La diferencia de taponamiento obviamente va a depender de la calidad de agua, seguramente. Si los comparas, digamos, palo a palo, no te puedo dar un porcentaje de taponamiento, pero obviamente si el gotero de 1.6, si tú lo comparas, va a tener una sección transversal mucho mayor que el gotero de 1.1 y va a tener mayor resistencia al taponamiento. De hecho, tú sabes muy bien que en una realidad de una calidad de agua bastante complicada como la que es Arequipa, nosotros hemos logrado diferenciar o resolver que con el gotero de 1.6 tenemos una alta resistencia al taponamiento. En condiciones, digamos, difíciles de operación, ¿no? En condiciones donde no tienen filtros, no tienen sistemas de pretratamiento de agua, etcétera. Pero el gotero de 1.1 de Netafim también es muy resistente al taponamiento, sin duda. La otra pregunta no la puedo ver. Habla sobre el filtrado.
Quiere que le expliques un poco cómo es el filtrado dentro del gotero. No la puedo ver. Pues, ¿al área de filtrado qué se refiere? El área de filtrado básicamente es toda la, vamos a explicarlo acá en la diapositiva. Eh, ¿Se ve la pantalla, Pablito? No, Beto, no se ve la Bien. pantalla. No se ve la pantalla todavía. Ahí creo que se ve. Sí, ahí está cargando. Bien, en esta animación se puede ver claramente cuál es el área de filtrado de este gotero, que es un gotero Aries, básicamente. El área de filtrado, no se equivoquen, no solo son las ranuras que se ven abajo o lo que se ve, lo que trasluce, digamos, hacia atrás. El área de filtrado es toda la red, digamos, o rendijas que ustedes ven en el gotero Aries. Es una filtración, digamos, en tres dimensiones. Tiene filtración como la que trabaja básicamente los filtros de anillo, filtración en tres dimensiones, en profundidad y en superficie. Tiene una superficie completa en todo el gotero y tiene una profundidad, obviamente, también. Si ustedes pueden ver, lo que ustedes ven que se trasluce hacia atrás, ese es, digamos, el conducto principal por donde ya entra el agua, pero el área de filtración, en este caso, este gotero, es todo ese enmallado que ustedes pueden ver ahí posicionado en el gotero, ¿no? Bien, entonces avanzamos un poco y después respondemos algunas otras preguntas si es que las tenemos. Bien, ustedes ya han escuchado, ya hablado de algunos de los goteros de Netafim, obviamente. Tenemos en el portfolio de goteros no autocompensados tres tipos de gotero, Aries, Streamline y Typhoon. Eh, ¿Qué quiere decir esto de gruesa, media y delgada? Estamos hablando básicamente del espesor de la manguera. Y esto lo hago referencia para que ustedes, sobre todo los distribuidores y los usuarios de riego y de mangueras de riego, sepan exactamente qué productos pueden pedir, en qué espesores de manguera están disponibles, básicamente. En el caso del gotero Aries, puede estar disponible en mangueras de pared gruesa o puede ser insertado en mangueras de pared gruesa, en mangueras de pared media y en ciertos casos en mangueras de pared delgada. Cuando hablamos de mangueras de pared gruesa, hablamos de mangueras de clase 35, 36.000 hacia arriba, o 0,9 milímetros hacia arriba. Cuando hablamos en general de mangueras de pared media, hablamos de clase 15.000 hacia arriba. Y cuando, de clase 15.000 hasta 0,9 milímetros. Y cuando hablamos de mangueras de pared delgada, estamos hablando de mangueras de clase 4.000 en algunos fabricantes, clase 5.000, hasta la clase 15.000, que todavía es considerada manguera de pared delgada para nosotros. Entonces, el gotero Aries tiene la particularidad de poder ser insertado pegado en estas tres tipos de manguera: manguera gruesa, media y delgada. En mangueras de pared delgada, no en todas las paredes, lamentablemente no en todas las mangueras de pared delgada, solo en mangueras desde 12,5 milésimas de pulgada, obviamente, 12,5 milésimas de pulgada. El gotero Streamline y Typhoon Plus son goteros que están posicionados, digamos, para ser pegados en mangueras básicamente de pared gruesa. Ya lo vamos a revisar a detalle un poco más adelante cada uno de estos goteros. Y lo que yo quiero resaltar, básicamente lo principal de esta diapositiva, es que todos los goteros de Netafim, absolutamente todas las mangueras de Netafim, todo el portafolio de productos de Netafim en cuanto a goteros y mangueras se refiere, están fabricados y cumplen con la norma ISO 9261. Entonces es importante que ustedes sepan eso y que puedas también servir de una comparación con respecto a otros fabricantes. No todos los fabricantes están homologados con esta norma, o no todos los productos de un determinado fabricante están homologados con esta norma. Algunos de ustedes han usado, conocen el gotero Streamline. De hecho, ahora el producto terminado, la manguera de riego, se llama Streamline X, es una evolución, digamos, del gotero
predecesor que se llamaba Streamline Plus, y que básicamente el gotero es el mismo, no ha cambiado el diseño del laberinto, la tecnología del laberinto del gotero es el mismo, el nombre de producto ha cambiado porque han cambiado ciertas características en cuanto al polietileno, en cuanto a la manguera, en cuanto a la tubería de polietileno en realidad. ¿Qué hemos hecho o qué ha hecho Netafim? Básicamente ha creado una manguera con algunas, nosotros le llamamos ribs o costillas, que son una especie de ranuras que tiene la manguera en toda la superficie de la manguera, que la convierte finalmente en una manguera ya no lisa, sino una manguera corrugada. ¿Para qué se ha hecho esto? Básicamente para que tenga una mayor resistencia, principalmente a los daños mecánicos, ocurridos cuando se instale una manguera, cuando se retira una manguera de pared delgada. Algo pasó, creo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lograr una manguera de pared delgada mucho más robusta en cuanto a la resistencia a los daños mecánicos producto de la instalación de la manguera en campo, sobre todo en condiciones difíciles. Esa es la nueva propuesta que tiene Netafim. De hecho, todos los goteros Streamline, todas las mangueras Streamline ya son Streamline X, o sea, vienen con esta característica adicional que la hace mucho más resistente. Y lo que se ha hecho, obviamente, para antes de lanzar el producto es validar esto en el laboratorio. Lo que se hizo, pueden ver ustedes un video acá, simular algunas pruebas donde se simulan extremas. Bien, entonces lo que ustedes pudieron ver en ese video, se hizo una simulación de unas condiciones extremas de instalación de mangueras de pared delgada. Se sometió a esta simulación la manguera Streamline X de Netafim, dos competidores de las mismas características, obviamente en los mismos espesores de manguera, y se encontró que después de esta simulación, de esta corrida, la manguera Streamline tenía mucho menos fugas o mucho menos perforaciones o daños mecánicos que los competidores. Con esto nosotros, señores, decimos que tenemos un gotero en mangueras de pared delgada más resistente al taponamiento y el más robusto del mercado en cuanto a daños mecánicos se refiere. Entre las características principales de este gotero está posicionado básicamente para ser pegado en mangueras de clase 5.000 hasta 8.000. En cierta medida, bajo en algunos casos, lo fabricamos también en clase 10.000. De hecho, el estándar para Netafim en el mercado de Perú para el pequeño agricultor, o no el pequeño, en realidad el agricultor que quiere un producto para cultivos estacionales, cultivos rápidos,
cebolla, tomate o algunos otros vegetales en línea, donde quieren una manguera o un emisor que puedan utilizarlo una o dos campañas, nosotros tenemos la propuesta de ofrecer una manguera clase 6000, mucho más resistente al taponamiento, mucho más resistente obviamente a los daños mecánicos y con estas características de RIPS que les comento. Los grados de filtración, obviamente ustedes los conocen, son 130 micras para los goteros de Streamline en general. Son goteros con muy bajo coeficiente de variación de fabricación y obviamente resistente a los nutrientes estándar para agricultura que se usan comúnmente. Si ustedes pueden ver en la imagen también, fíjense, en la mayoría de goteros estiman que ustedes van a poder abrir en una determinada manguera. El laberinto es supremamente corto, es un laberinto recto. La probabilidad de taponamiento también es baja y radica en que el laberinto es sumamente corto y la partícula entra y sale muy rápido y no hay posibilidad de taponamiento. A diferencia de otros goteros, seguramente ustedes van a encontrar que para mismos caudales van a encontrar más quiebres o longitudes de laberinto mucho más largas, ¿no? Las posibilidades que tenemos, obviamente, en Streamline, yo les comentaba, hasta clase 8000. El estándar que utilizamos bastante acá en Perú es la manguera Streamline 6000 de 1.6 y también de 1.1 litros por hora. Y los caudales disponibles, tenemos una gran amplia gama de caudales disponibles, desde bajo caudal 0,8 litros por hora para ciertas aplicaciones de bajo régimen de riego, hasta 2,8 litros por hora. Todos estos caudales son a presiones nominales, como les explicaba a un inicio, de un bar de presión. El siguiente gotero que vamos a revisar es el gotero Typhoon Plus, que digamos es un gotero con mayores prestaciones que el gotero Typhoon Plus. Tiene un posicionamiento obviamente diferente, ¿no? Es un gotero un poco más grande, un gotero más robusto, más resistente al taponamiento. Este gotero no va a ser pegado, no puede ser pegado en mangueras menores a clase 8000. El posicionamiento o la oferta de Netafim es desde clase 8000 hasta clase 15000 y las condiciones, lo interesante acá es que Netafim, al tener resistencia de goteros al taponamiento bastante altas, podemos recomendar hasta menos grados de filtración para goteros de caudales mayores a 1 litro sin ningún problema. Esta nueva tecnología que ha desarrollado Netafim de estos goteros permite obviamente también una turbulencia con un diseño Turbonex que yo le comentaba a inicio. En general, tenemos desde clase 8, 10, 12.5, 13.5 para algunas aplicaciones, 15.000, y sobre algunos pedidos especiales clase 18.000. Y como ustedes pueden ver, tenemos ahora la disponibilidad de tener goteros de ultra bajo caudal, desde 0,5 litros por hora hasta 2,2 litros por hora de caudal nominal. Otra particularidad de las mangueras de Netafim es que podemos ofrecerlas en diferentes tipos de diámetro, diferentes diámetros comerciales de manguera. Si ustedes pueden ver ahí, tenemos desde 12 milímetros de diámetro comercial hasta 25 milímetros de diámetro comercial. Esto es muy interesante que ustedes lo sepan porque para algunos proyectos, por ejemplo, donde ustedes pueden tener longitudes laterales o de surcos cortos por la misma geometría o topografía del terreno, quizás no sea necesario poner una manguera de 16 milímetros y con una manguera de 12 milímetros puedo suplir yo esas longitudes. Y puede traer muchos beneficios también porque vamos a tener obviamente mucho menor descarga del gotero o drenaje del gotero cuando pare el riego en una manguera de 12 milímetros. Puede ser un sistema mucho más económico también al utilizar manguera de 12 milímetros y nos permite obviamente también tener toda esta versatilidad con mangueras también de otro tipo de diámetro. Si nosotros podemos también fabricarlas en 22 o 25 milímetros para irnos a longitudes de lateral mucho más largos, también podemos ahorrarnos tubería dentro del proyecto de riego y a pesar de comprar una manguera con mayor diámetro comercial, podemos tener un proyecto al final del día mucho más económico, ahorrando en válvulas, ahorrando en tuberías y otros componentes estratégicos del sistema.
Y finalmente el gotero Aries, que presenta Netafim, es el gotero, digamos, que nosotros lo catalogamos como gotero top, en goteros no autocompensados, más resistente al tratamiento. Tiene esta nueva tecnología de laberinto que se llama Turbonets, que es, digamos, el último desarrollo de Netafim en cuanto a diseños de laberintos, patentado obviamente por Netafim, y que obviamente va a estar segmentado o enfocado, digamos, a otro tipo de cultivos, digamos, a cultivos más largos, para ser pegado también en mangueras obviamente un poco más gruesas. En general, como yo les comentaba, desde clase 12.5 mil hasta 47.000 o 1.2 milímetros si ustedes quieren. Y fíjense la gran cantidad de caudales que tenemos disponibles, pero desde ultra bajo caudal, que es un nuevo desarrollo de 0.5 litros por hora, hasta 8 litros por hora en el gotero Aries, que se utiliza bastante también en el sector de licillación y minería. También tenemos, obviamente, la disponibilidad de tener en diámetros comerciales de 12 milímetros o 25 milímetros. Y es muy importante que ustedes evalúen también poder proponer este tipo de manguera. Nosotros, al tener la fábrica acá en Perú, podemos proponer, digamos, diferentes tipos de diámetros comerciales, diferentes espaciamientos con un tiempo de entrega bastante efectivo, digamos, ¿no? Para entender un poco el posicionamiento de estos tres goteros, o sea, cómo yo defino si voy a utilizar un gotero Typhoon, un gotero Streamline y un gotero Aries. Básicamente, si nosotros hablamos de cultivos estacionales, cultivos que se llaman rápidos o de una sola campaña, obviamente el agricultor va a preferir utilizar un gotero más económico, un gotero Streamline, que probablemente le va a poder durar en el campo, dependiendo de la calidad de agua, entre 1 a 5 temporadas o de 1 a 2 años y medio, 3 años, dependiendo de la calidad de agua, seguramente. Y obviamente es más económico también porque se puede pegar en mangueras de pared hasta clase 8000. En el caso del Typhoon Plus, vamos a decir que el posicionamiento básicamente es en agricultores que quieran una mayor resistencia, una mayor duración de la manguera y del gotero propiamente dicho, en cultivos semipermanentes, digamos, donde vamos a tener un tiempo de vida útil, también dependiendo de la calidad de agua, de 3, 4, 5 años a más de repente este tipo de goteros. Y el gotero top de Netafim, el gotero Aries, posicionado más para cultivos permanentes, en algunos cultivos de cana de azúcar, en algunos cultivos de frutales donde no se requieren goteros autocompensados, está muy posicionado este gotero Aries, cultivos de espárragos también seguramente, donde vamos a tener obviamente mayor resistencia al taponamiento y un tiempo de vida útil de 7, 8, 10 años, dependiendo del mantenimiento que se dé a la manguera y al gotero y dependiendo obviamente de la calidad de agua. Ese es en general el portafolio, digamos, que ofrece Netafim, son todas las características de los goteros que ofrece Netafim. No hablamos de espaciamientos porque los espaciamientos son básicamente los que ustedes necesiten. Nosotros tenemos la posibilidad de, al tener la fábrica disponible con operación al 100%, tenemos posibilidades de distribuir goteros o mangueras espaciadas a distancias requeridas por el agricultor, y de hecho lo venimos haciendo siempre. Y finalmente lo que yo quiero mostrarles acá son algunas características también a tener en cuenta a la hora de evaluar algunos goteros o a la hora de evaluar algunas fichas técnicas. Existen dos parámetros que miden o que evalúan la uniformidad de aplicación en un lateral de riego o una manguera de riego. Generalmente lo que ustedes van a encontrar en las fichas técnicas de Netafim, en las fichas técnicas de los productores de riego, de los fabricantes de riego, son datos de longitudes máximas recomendadas para un determinado gotero, a un espaciamiento determinado y a una presión y pendiente probablemente determinada. Existen dos parámetros para, digamos, recomendar estas longitudes máximas. El primero que ustedes ven ahí es la variación de caudal o flow variation por su nombre en inglés. Que este parámetro básicamente lo que expresa es precisamente eso, es la variación
de caudal que existe entre el gotero que emite más agua y el que emite menos agua. Es una medida directa. Descensa el gotero que recibe más presión, descensa el gotero que emite menos presión, y tú sabes cuál es la variación que hay de caudal entre esos dos goteros. Es una característica diferente a la uniformidad de emisión o emission uniforme que otros fabricantes utilizan para recomendar los largos de manguera. Y esto tiene que ver más con la uniformidad de agua que emiten los goteros en toda la línea, y tiene que ver más con la relación de los 25 goteros que botan menos caudal versus el promedio de todos los goteros. Y no son parámetros iguales. Si ustedes ven la tabla de la parte izquierda inferior de la pantalla, van a ver que una uniformidad de emisión o emisión uniformity de 90%, lo que realmente nos está expresando es una variación de caudal de 18.1%. Entonces, cuando ustedes vean una ficha técnica, el fabricante les diga, yo te recomiendo que para este determinado gotero, a este espaciamiento, una longitud máxima de X metros, con una uniformidad de emisión del 90%, lo que realmente le está diciendo es que en esa longitud que recomienda van a tener una variación de caudal del 18.1%. Y se los explico porque crea mucha confusión. Si yo veo 90% de EU de Emission Uniformity, lo primero que pienso es que va a tener una variación de 10%. Eso es mentira, va a tener en realidad una variación de caudal 18%. Entonces, no son parámetros iguales. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer para estar seguros? Es básicamente buscar en las fichas técnicas informaciones como las que ustedes ven acá, donde van a recomendar para un determinado caudal, en este caso un gotero de 1.6 litros por hora, a una presión de un bar, a diferentes pendientes y a diferentes espaciamientos, los máximos recomendados para garantizar una variación de caudal del 10%. Y eso es lo que ustedes tienen que tratar de buscar en una ficha técnica, o por lo menos saber diferenciar cuando hablan de 90% de emission uniformity, que no es lo mismo que 10% de variación de caudal. Netafim, en todas sus fichas técnicas, los largos recomendados para todas las mangueras de riego por goteo están expresados en base a este criterio de flow variation o variación de caudal. Bien, eso es en cuanto a goteros no autocompensados. En el próximo seminario, digamos, la próxima capacitación virtual, vamos a tocar el tema ya de goteros autocompensados, toda la línea de productos, obviamente, que manejamos en general, todas las características diferentes, aplicaciones que tenemos y nuevos productos que ha desarrollado Netafim en estos últimos tiempos. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Beto, sí, nos preguntan si puedes repetir la parte de variación de caudal. Sí, por supuesto. Un segundo, que quiero compartir la presentación otra vez. ¿Lo pueden ver? Sí, se puede ver. Ok, entonces yo decía que los fabricantes de emisores de riego van a hacer es recomendar longitudes máximas de un lateral de riego en ciertas características. Obviamente, para cada gotero, a cada espaciamiento determinado y bajo condiciones diferentes de presión y dependiente de la pendiente del terreno, el fabricante te va a decir, si tú eliges este gotero con estas características, este espaciamiento, tú puedes irte hasta 100 metros de longitud, por dar un ejemplo. Beto, Y disculpa, para no se ve tu pantalla al 100%. no se ve, No, no se ve. O sea, está compartida, pero solo se ve la parte de mensajes, no la presentación.
Ahora sí creo, ¿no? Sí, ahora sí se ve. Bien, entonces, los fabricantes, ¿qué te van a decir? Yo te recomiendo una longitud máxima, pero en base a un parámetro. Generalmente, muchos fabricantes utilizan este parámetro de emisión uniforme. Y cuando tú veas una ficha técnica, o cuando ustedes vean una ficha técnica, van a ver que los fabricantes dicen, yo te recomiendo X metros de longitud de manguera para este emisor, estas características, para lograr un emission uniformity del 90%. Y eso quiere decir en realidad que el fabricante te está diciendo que si tú utilizas esa longitud de manguera, vas a tener una variación de caudal de 18% en esa línea de riego. El gotero que bota más agua y el gotero que bota menos agua. Entonces son dos parámetros diferentes. ¿Por qué otra vez lo quiero aclarar? Porque lo primero que yo voy a pensar cuando veo una ficha técnica y veo que un fabricante me recomienda una longitud máxima, basado en este factor de emission uniformity de 90%, lo primero que voy a pensar es que voy a tener una variación de caudal del 10%. Y eso no es así. Eso es mentira. Una emission uniformity de 90% equivale en realidad a 18.1% de variación de caudal. Entonces tienen que tener cuidado ustedes cuando eligen una longitud máxima de manguera basada en lo que recomienda una ficha técnica. ¿Qué es lo que tienen que ver entonces ustedes? Que en la ficha técnica, las longitudes máximas recomendadas, que ustedes pueden tomarlas como válidas, sean a una variación de caudal del 10%. Todos los goteros de Netafim o mangueras de Netafim son recomendados estas longitudes máximas para una variación del 10%. La mayoría de fabricantes ustedes van a encontrar que estas longitudes máximas son para un emission uniformity de 90% en realidad, que en realidad vendría a representar 18% de variación. Creo que ahí está un poco más claro, ¿no? Sí, sí está bastante claro, Beto. Tenemos un par de preguntas más. No sé si puedes revisarlas. A ver si me ayudas un poco. ¿Qué se refiere a la diferencia? Acá nos consultan sobre qué significa la codificación 16060. Esa es una codificación que utiliza Netafim, donde los dos primeros dígitos eh, que se refieren al diámetro comercial de la manguera, es decir, 16 se refiere a 16 milímetros de diámetro comercial, y 0,60 significa la clase de la manguera, 0,60 significa que es una clase 6000. Si tenemos una manguera que está especificada con 16,080, es una manguera clase 8000. Y eso es importante también que ustedes lo sepan y que revisen las fichas técnicas porque es mucho más fácil que ustedes puedan pedir una manguera con esas características. Yo necesito una manguera de fin 16100. Ustedes van a saber que es una manguera de 16 milímetros de diámetro comercial y obviamente clase 10.000, ¿no? Es una nomenclatura que utiliza Netafim, obviamente en sus descripciones para ser mucho más ordenado, digamos, ¿no? ¿Cuál es el Tenemos, tiempo de vida útil del gotero Streamline X? Se pregunta Luis Fernando Rodríguez. De hecho, nosotros tenemos experiencia en la realidad de las calidades de agua de Perú, Luis Fernando. Tiempos de vida de este gotero desde 2 temporadas, un año, hasta 4 o 4 temporadas y media, digamos, 2 años, 2 años y medio es el tiempo de vida. Esto es una pregunta que a veces es difícil responder porque todo va a depender de la calidad de agua, obviamente, y de las condiciones de filtración que ustedes tengan y obviamente del mantenimiento que ustedes le pueden dar al sistema de riego. Pero digamos que el enfoque de este tipo de productos, de este tipo de goteros que se pegan en unas mangueras bastante delgadas, digamos, ofrecerlos para un tiempo de vida, digamos, entre 1 a 3 años, básicamente, ¿no? Dependiendo de la calidad de agua. Vamos a bajar un poco acá. Está cargando.
Nos consultan cuál es la regla práctica para definir el uso de un gotero no autocompensado. De un gotero no autocompensado, o sea, el posicionamiento que tienen los goteros van dependiendo de la cantidad de años que tú quieras que supla ese gotero durante el tiempo. O sea, si yo tengo un cultivo como un frutal y he decidido no instalar un sistema de riego con mangueras autocompensadas, porque tengo un terreno muy plano y porque mis condiciones de diseño me permiten tener una forma de riego adecuada, elijo un gotero no autocompensado y el criterio ahí sería que ese gotero me tiene que durar muchísimos años porque el cultivo es un cultivo bastante largo, no se va a mover en muchos años. Necesito que sea bastante resistente al taponamiento porque el cultivo también al vivir tantos años necesito que la uniformidad de riego, la uniformidad de riego sea la óptima. Obviamente voy a elegir el gotero superior, en este caso gotero Aries, ¿no? Si voy a tener un cultivo rápido, estacional, donde voy a utilizarlo en un cultivo que tampoco es tan rentable y que yo quiero de alguna forma matar el precio de la manguera en la producción del cultivo, voy a elegir el gotero o el emisor más económico, como un Streamline, por ejemplo, ¿no? Entonces está muy segmentado al tema básicamente de cultivos que se van a elegir o que se van a cultivar, o del tiempo de vida útil que tú quieres utilizar en el tiempo, la manguera, ¿no? Pero tenemos un par de preguntas más, ¿sí? A ver, dime, si tú me ayudas. Acá nos hablan sobre el mantenimiento con peróxido de hidrógeno. ¿Es recomendable para este tipo de mangueras? Sí, de hecho, para todas las mangueras de Netafim, Luis Fernando, nosotros recomendamos utilizar peróxido de hidrógeno cuando estamos hablando de poder eliminar partículas tipo algas, partículas biológicas, eh, más aún que otro tipo de soluciones que se utilizaban antes, como el cloro. De hecho, el peróxido de hidrógeno, digamos, casi no es nocivo para el cultivo. Lo que sí hay que tener en cuenta las dosis de aplicación, obviamente, del peróxido de hidrógeno. Lo que nosotros recomendamos mucho es existen tres, digamos, formas de poder nosotros aplicar el peróxido de hidrógeno, como una aplicación, digamos, de choque, ya para un mantenimiento correctivo, cuando las mangueras están gradualmente obstruidas con materia orgánica, algas, etcétera, donde obviamente vamos a usar concentraciones mayores, probablemente 100 partes por millón o más en concentración de peróxido de hidrógeno al 50% probablemente, pero podemos también tener mantenimientos o aplicaciones selectivas, que es lo que más recomendamos, tener aplicaciones cada cierto tiempo como una especie de mantenimiento correctivo. Nosotros vamos a aplicar cada campaña o 2 veces por campaña un lavado con peróxido de hidrógeno en nuestras mangueras y obviamente la concentración de ese peróxido de hidrógeno al 50% puede ser entre 30 y 50 partes por millón, ¿no? E inclusive podrías tú inyectar el peróxido de hidrógeno de manera constante en tus aplicaciones de riego a concentraciones muy, muy bajas que te permitan tener siempre la manguera limpia, que es una forma de aplicación también muy efectiva, obviamente, pero es más cara, es más labor y es mucho más tediosa, digamos, ¿no? Entonces, resumiendo tu pregunta, sí, para todas las mangueras de Netafim, nosotros de hecho recomendamos utilizar peróxido de hidrógeno y también lavado con ácidos para el caso de depósitos calcáreos o carbonatos en la manguera. Marta, creo que esta sería la última pregunta. Nos hablan Una bastante sobre... pregunta más, una pregunta, por favor. Sí, te Sí, escucho, Demetrio. Una pregunta, en base a su experiencia que ustedes tienen manejando, digamos, frutales con goteo, tengo entendido que el gotero Aries se acondiciona para cultivos permanentes como el palto, ¿no? ¿Alguna experiencia en relación a que se podría utilizar también microaspersores? ¿Alguna experiencia en cultivo de palto? No hemos instalado, Demetrio, muchos proyectos acá de microaspersión, sí algunos.
De hecho, personalmente yo pienso que el riego focalizado por goteo tiene una mayor uniformidad en la medida de que la aplicación de agua es directamente a la zona radicular, directamente donde el cultivo, digamos, va a absorber los nutrientes, los fertilizantes y el agua. Pero tenemos bastante experiencia, nuestros colegas en otros países como Ecuador, que utilizan bastante el sistema de riego por aspersión con bastante éxito. No podría decir de una comparación cuál es mejor o cuál va a responder mejor el cultivo, porque pueden haber realidades totalmente diferentes, ¿no? Acá en Perú, te diría yo sin temor a equivocarme que el casi 90% de proyectos de palto que ha instalado Netafim es con sistemas de riego por goteo, tanto con goteros autocompensados como con goteros no autocompensados. Ok, gracias. Tú dirás, Pablito. Bueno, Beto, hemos finalizado la capacitación. Te agradezco bastante por tu participación. No sé si quieres decirle algo a nuestros invitados. Bien, no, simplemente agradecerle a todos ustedes, obviamente, nuevamente su participación. Como yo les comentaba en un inicio, este es un primer programa de capacitaciones, el primero de muchos más. La idea es que aprovechando, digamos, esta coyuntura de aislamiento social, podamos hacer estas capacitaciones virtuales. De hecho, mi posición en la compañía como product manager, como gerente de producto, involucra mucho el tema de entrenamiento, training a clientes internos de la empresa, clientes externos, distribuidores, y para mí es muy importante que ustedes conozcan los beneficios, cuáles son los productos nuevos, sobre todo de Netafim, que venimos lanzando año a año, y obviamente quedan todos invitados para la siguiente capacitación que va a estar programada para el día jueves. Seguramente ya les va a estar llegando, ya les llegó el link, y vamos a tratar el tema de mangueras autocompensadas. Y también obviamente dejamos abiertos también el chat, los correos para que ustedes puedan darnos algunas recomendaciones de algunos otros productos que les interesaría que toquemos, aplicaciones específicas que podríamos agendar conmigo en la línea de productos o con cualquier profesional de Netafim de las diferentes áreas, ¿no? La idea, como les comento, es hacer más capacitaciones vía virtual, capacitaciones de más productos, capacitaciones de diseños, capacitaciones de proyectos, capacitaciones agronómicas, inclusive, que contamos con un departamento muy profesional de agrónomos que nos ayudan a nosotros a definir también los parámetros agronómicos siempre en nuestros proyectos y ayudan a nuestros clientes también a tomar las mejores decisiones. Conmigo hasta ahí, espero que les haya ayudado un poco la capacitación. Les mostré mi correo al inicio, es humberto.carranza@netafim.com. Si tienen preguntas que hayan quedado en el tintero, sin problema pueden escribirlas y las respondemos ya puntualmente posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias con todos. Se enviará la información vía correo. Y no olviden registrarse para la capacitación del día jueves. El link está dentro de nuestras redes sociales. Gracias, Humberto. Gracias a todos, cuídense, hasta luego, espero que estén bien. Chao, chao. Gracias, Humberto.